Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 9 de Un Fahrenheit 2 de 4 basados en el libro. Mi vida es un objetivo en todas partes, Kim. Si las personas piensan en atacarme, pueden hacerlo en cualquier lugar. Lo pueden hacer dependiendo de la oportunidad o dependiendo de cuánto espacio tengan para ellos, dijo Kamol en voz baja. Kim miró a Kamol. ¿Qué pasa con lo que te pedí?, preguntó Kim, acerca de querer que Kamol deje ese trabajo. ¿Qué te dije? Necesito un poco de tiempo. No es como que se pueda salir fácilmente, Kim. Es difícil bajar de la espalda del tigre. Si no te bajas bien, después el tigre me romperá el cuello y moriré. Tengo que asegurarme de que el tigre del que dependo me permita bajar fácilmente, insinuó Kamol. Kim lo entendió. Pero no creo que sea difícil. Tienes a dos tigres muy grandes, Clemo y Nata montada, y lo logras domesticar. Cuando vi el calendario, noté que el próximo viernes es feriado. Te llevaré a ti y a Babon y a los demás de vacaciones. Vamos el viernes por la mañana y volvemos el domingo. ¿Está bien? No iremos tan lejos para que no te canses demasiado por el viaje, dijo Kamol, haciendo que Kim sonriera al instante. ¿Kamol nos llevará a la playa?, dijo Kim, devolviendo la sonrisa. ¿Por qué harás este viaje?, preguntó Com con sorpresa. Por nada, solo quería descansar. Porque cuando volvamos del viaje tendremos que trabajar duro, dijo Kamol en voz baja. Com frunció el ceño con sorpresa. Kamol miró a su subordinado antes de suspirar suavemente. Kim quiere que deje esta industria, dijo Kamol, haciendo que Com se detuviera. ¿De verdad vas a dejarlo?, preguntó Com en tono serio. Estaba pensando en dejar el trabajo ilegal y solo hacerme cargo del negocio inmobiliario. ¿Qué te parece?, le preguntó Kamol a Com. Depende de usted. En cuanto al negocio inmobiliario es bueno, señor. Yo también estoy interesado en él, dijo Com sin rodeos, porque él mismo tomó su dinero para comprar una habitación de condominios y dejar vivir a los inquilinos. Respondió Kamol en su garganta. ¿Qué pasa con los otros subordinados, señor?, preguntó Com. Voy a pedirles que me ayuden como de costumbre, y es poco arriesgado. Además, los 3 books del centro siguen abiertos. Todavía tengo trabajo para que todos trabajen como de costumbre, dijo Kamol de nuevo, haciendo asentir a Com con la cabeza, antes de que pueda pensar en algo más. ¿Es así? ¿Y cómo se los va a decir?, preguntó Com un poco confundido. Estoy buscando una forma de hacerlo. Después de este viaje tendré que volar hasta allí para hablar sobre cuánto me va a costar, dijo Kamol con una voz un poco tensa. El teléfono de Kamol sonó. La fuerte figura lo recogió y miró quién era. Kamol exhaló un suspiro. Dudaba si responder o no a la llamada, hasta que se cortó, pero su celular volvió a sonar. Kamol decidió aceptar. Hola, Kamol respondió a la llamada. Hola, cariño, ¿por qué tardaste en contestar mi llamada?, sonó la dulce voz de alguien. Entonces, ¿no crees que no tengo trabajo?, preguntó Kamol con voz tranquila. ¿Por qué tu voz es tan distante?, preguntó la dulce voz, más provocativa. Daniel, ¿a qué te refieres? Habla rápido. No estoy disponible para sentarme y chelar contigo, dijo Kamol. Su voz todavía era suave. ¿Tan malo? Nada, solo quería llamarte para presentar mis respetos. El otro respondió. No coquetees, Daniel. Llamadas por el correo electrónico que le envié a Iván, ¿verdad? Sé que un fisgón como tú debe haber visto el correo electrónico que le envié, dijo Kamol en un tono frío. Nada estúpido como siempre, Kamol. Sí, te llamé por ese asunto. No puedo esperar a que vengas y me lo expliques todo. Quiero saber sobre lo que enviaste. ¿Qué significa?, preguntó la otra voz con furia. Solo discutiré esto frente a Iván. No tienes que llamar y hacerme preguntas, respondió Kamol. La otra parte dejó escapar un fuerte gruñido. Kamol sabía que la otra parte estaría un poco molesta. Iván dijo que parece que deseas retirarte de esta industria, preguntó Daniel de nuevo. Kamol no dijo nada más, pero guardó silencio porque tenía la intención de discutir esto solo con Iván. No dejaré que te vayas. La voz furiosa de la otra parte sonó de inmediato. Pero debes estar agradecido con Iván. Solo tienes que escuchar las órdenes de Iván. Daniel todavía gritaba. Entonces, ¿tu mérito es la gratitud hacia Iván? Esta es mi vida. Puedo hacer cualquier cosa. Puedes quedarte quieto en tu lugar. No te metas demasiado en mis asuntos. Espérame para volar y hablar con Iván de inmediato, dijo Kamol con indiferencia en la otra parte. ¿Por qué, Kamol? ¿Por quién quieres dejarlo? Dime, ¿quién se atreve a ordenarte que lo dejes? Otro grito de Daniel sonó. No hay necesidad de que nadie me ordene, Daniel. Si quiero hacer algo, lo haré porque es mi vida y me pertenece, dijo Kamol nuevamente. Debido a la ira y la frustración que tenía con Daniel, un momento después no pudo ver que Kim estaba entrando y Kim ni siquiera escuchó la llamada de Kamol. Kamol, también compré algunas almejas dulces. Quiero comer almejas dulces a la parrilla, dijo Kim, sin saber que Kamol estaba hablando por teléfono. Kamol se volvió para mirar a Kim con una expresión un poco preocupada. Eso es, déjame volar y luego podemos hablar.
Kamol solo pudo decir eso a la otra persona e inmediatamente cortó la llamada. Kamol le entregó su teléfono a Kit. Apague el teléfono, no quiero hablar de trabajo mientras viajo, le dijo Kamol a Kit en voz baja. Luego se volvió para mirar a Kim de nuevo. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Kamol a Kim de nuevo. Kim se sentó en una silla junto a Kamol. ¿Hay algo urgente que necesitas hacer?, preguntó Kim con curiosidad. Oh, no, el cliente llamó para preguntar algo, ya te dije, que no me siento cómodo hablando últimamente, respondió Kamol en un tono normal. Kim asintió levemente. Oh, también compré unas almejas dulces, ¿puedes comerlas?, preguntó Kim a Kamol de nuevo. Kamol asintió.